Introducción. La clase desarrolla qué es la junta de culata, por qué es tan importante y los posibles síntomas o problemas que te avisan de una avería con la junta de culata. La junta de la culata. Funciones de la junta de la culata. Hay muchos elementos dentro de un motor que desempeñan un papel vital, como la junta de culata. Aunque es invisible a simple vista debido a su ubicación, su función es determinante para el buen estado de un motor de combustión interna. La calidad de las funciones del motor depende de las condiciones de la junta, que se encarga de mantener aislado el bloque del motor y la culata para evitar que los fluidos alteren el proceso de combustión. Es una lámina que se sitúa como un sello hermético entre la culata, parte superior del motor, y el bloque motor, donde están los cilindros. Sus funciones son: sellar la cámara de combustión. Mantiene la presión de compresión para que el motor funcione. Evita mezclas. Impide que el aceite y el refrigerante se mezclen o se filtren hacia los cilindros. Permite el paso de fluidos. Permite el paso del refrigerante y del aceite para lubricar y enfriar el motor. Tipos de junta de culata. En el mercado encontraremos varios tipos de juntas fabricadas con la flexibilidad que se requiere para la función que deben desempeñar. La variedad se debe principalmente a los materiales empleados para su fabricación, que deben tener una gran resistencia a las altas temperaturas del motor. Hay juntas recubiertas de metal de una sola pieza. La mayoría se fabrica siguiendo las especificaciones de los fabricantes. En cuanto a las medidas, solo se debe escoger la de mejor calidad. Valorar las características de cada variante es vital para comprender su durabilidad y resistencia a condiciones extremas de temperatura y presión. Causas de una junta de culata rota. Con el paso del tiempo, es natural que la junta pierda su configuración original, se deteriore y deje de ser útil. Puede estropearse por sobrecalentamientos excesivos, que van restando calidad a la junta, por un sistema de enfriamiento defectuoso o inapropiado, por déficit de líquido refrigerante en el sistema, o porque la culata no se ajustó debidamente en el lugar preciso con la presión adecuada. La junta de culata es un elemento importante para la protección del motor y su rendimiento. Por tanto, es muy importante poder identificar prematuramente cualquier fallo causado por una junta en mal estado. ¿Qué ocurre si se estropea la junta de la culata? Si la junta ya no sirve, hay que cambiarla por una nueva. En este caso extremo, el coche ha perdido potencia y la compresión generada por el motor ya no es suficiente para desplazarse. El motor no puede funcionar correctamente, por lo que es necesario sustituir la junta de culata. Síntomas de una junta de culata con problemas. Algunos indicios y comportamientos del coche nos darán pistas sobre el estado de la junta. Es necesario prestar atención a estas señales, ya que nos advierten de lo que puede suceder si no actuamos a tiempo. Si el nivel del líquido refrigerante está bajo, es posible que haya una fuga en la junta. Exceso de temperatura en el motor. Este problema está relacionado con el anterior. Si falta refrigerante, el propulsor se calentará cada vez más, porque no se enfría correctamente y acabarás teniendo una avería grave en el motor. La rotura de algún manguito del circuito de refrigeración puede provocar que la temperatura del motor suba y dañar la junta. Si aparece líquido refrigerante en el aceite, la temperatura y el aceite subirán de nivel. También pueden aparecer gotas de agua a través de la válvula de escape o humo blanco, porque el anticongelante entra en alguno de los cilindros, aunque no hay que confundir esto con la catalización de un coche que genera vapor de agua. Si el coche tiene muchos años, es posible que la junta se deforme, aunque no es lo habitual. La pérdida de la potencia del coche. ¿Cómo cambiar la junta de la culata? Para realizar esta labor, es necesario seguir cuidadosamente algunas instrucciones. En primer lugar, es necesario desconectar la batería. Continúa con la extracción del aceite y el refrigerante del interior del motor para proceder a quitar la junta dañada. Antes de colocar la junta nueva, es importante limpiar la superficie de la culata, para garantizar un buen sellado. Finalmente, colocamos todas las piezas que desconectamos revirtiendo el proceso realizado. Procedemos a llenar el depósito de anticongelante y del lubricante. Aunque parezca un proceso sencillo, en realidad no lo es, por lo que lo más conveniente es llevar el coche a un taller y dejar que los mecánicos profesionales se encarguen de este tipo de trabajos.
Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!